Hablemos de tres términos muy importantes. Fundamental. Cuando yo estoy buscando, estoy empezando a identificar o hacer la búsqueda primero mental en función de la información brindada por el paciente, desde la anamnesis, desde cómo lo veo llegar, cómo camina, cómo se mueve, sus facies, si son dolorosas o no. Tengo que entender que uno de mis principales objetivos será diferenciar el origen de la molestia, incomodidad, signo, síntoma, motivo, razón por la que el paciente está yendo conmigo. Es fundamental, es esencial, porque cada estructura se atiende de manera diferente, cada tejido tiene un tiempo de cicatrización diferente y por tanto es elemental, no negociable, identificar el origen de la misma. Entonces, primero hablamos sobre un término muy simple que es una disfunción articular. Dice un estado de alteración mecánica, ya sea como un incremento o una disminución de lo que se considera normal a la presencia de un movimiento o la presencia de un movimiento aberrante. Entonces, es una alteración, ¿no? Ahora, obviamente, en este caso particular, estamos hablando que se está presentando a nivel de la articulación y que es una articulación pues que se encuentran dos huesos entre ellos que permiten el movimiento y que tienen una función elemental, que es eso, moverse, ¿no? Literalmente. Entonces, entender que si se altera mecánicamente, por ahí hemos mencionado en algún video también lo que será la osteocinemática y artrocinemática. Pero si se altera la artrocinemática, no puedo tener una osteocinemática. Y en cualquiera de los casos, de nuevo, si tengo una situación de hipomovilidad o una situación de hipermovilidad que está generando una modificación en la normalidad de la articulación, pues va a ser una disfunción articular. Un movimiento aberrante, brincos, desajustes, eh, roces, fricciones, crepitaciones, cavitaciones que pueda tener en la articulación, podríamos estar hablando de una disfunción también que se puede estar presentando por ahí. Ahora, hay dos tipos de patrones, ¿no?, que nosotros podemos identificar, que va a ser el patrón capsular y el patrón muscular, ¿no? Cuando hablamos de patrón capsular, pues podría englobar de alguna manera, si quiero simplificar un poco la situación, y primero quiero hacer dos grandes grupos, ¿no? Dentro de lo capsular, todo lo articular y no contráctil, y dentro del muscular, todo lo contráctil. También podríamos llamarlo como patrón capsular y patrón contráctil, ¿no? Entonces, bueno, capsular, vamos a hablar articular, vamos a hablar, por supuesto, de cápsula, vamos a hablar de situaciones de ligamentos, meniscos, ¿no? Todo lo no contráctil. Entonces, ¿qué iba a ser? Un patrón muscular, limitación derivada de una disfunción de los componentes contráctiles. Tengo dos estructuras que pueden entrar en este patrón. Tengo lo que es el patrón, la estructura que sería el ligamento, olvídalo. La estructura primero que será el tendón, ¿ok? Que evidentemente el tendón, estoy hablando de la unión, o lo que une, la estructura que une un músculo con el hueso, con la inserción, con su lugar de inserción. Y dos, el músculo per se, ¿no? El músculo me puede generar disfunciones de diferentes maneras. Una, por la incapacidad para su activación, que bueno, podría ser derivada de una disfunción contráctil al acortamiento, es decir, una situación donde hay un espasmo y las sarcómeras se encuentran en cierre constante, una disfunción contráctil a la elongación, en la cual igual situación de espasmo involuntario, disfuncional, pero donde el origen y la inserción se encuentran alejados entre ellos, que ocurre, por ejemplo, mucho con los posturales, como podrían ser romboides, donde la escápula están alejadas, ¿no? Prácticamente, lo cual hace que el romboides de manera constante se encuentre elongado y, sin embargo, no es que esté relajado como tal, ¿no? Que está en una situación de contracción involuntaria, que conocemos como espasmo. Puedo tener un fallo muscular en el cual no está teniendo una buena activación, por ejemplo, por la presencia de uno o varios puntos gatillo, que me puede estar generando esa alteración. Y bueno, no puedo tener una contracción adecuada, ¿no? O bien una debilidad por una, no sé, un descanso, una inmovilidad prolongada, ¿no? Una situación de cama prolongada. Entonces, esa es una opción. Y también podríamos estar hablando de situaciones de acortamiento importante.
en el cual ya presento no un espasmo, sino más una contractura, que quiere decir que ya me está afectando el rango de movimiento, que quiere decir que estoy hablando de una situación crónica en la cual ya necesito mucho más tiempo para solucionarla porque necesito recuperar y normalizar de nuevo las propiedades físicas de nuestro músculo justamente, ¿no? Entonces, bueno, esta sería otra situación. Me puede ocasionar incapacidad para completar un arco cualquiera de los dos, una tanto en activa como en pasiva, que sería justamente un acortamiento, y la otra principalmente en activa, porque si no está ningún tipo de situación articular involucrada, aunque yo tuviera incapacidad para la activación muscular, pues por supuesto que el pasivo esperaría que estuviera normal. Una opción más para que no se pudiera activar el músculo podría ser alguna disfunción del sistema nervioso, ¿no? Periférico, alguna lesión nerviosa que me pudiera estar incapacitando la capacidad de activación de mi músculo. También lo podríamos tener, ¿no? Y que también, bueno, cabe mencionar, ahorita no estamos incluyendo en esta situación, en este caso, pues la diferenciación con tejido neural, pero siempre igual, aunque sea en miembros, en extremidades, tanto superiores como inferiores, considerar que uno de los posibles componentes disfuncionales o alterados puede ser nuestro nervio, ¿ok? Entonces, considerar por ahí la neurodinamia también. Y el patrón capsular va a ser una disfunción. Dice, limitación derivada de una disfunción de los componentes no contráctiles. Entonces, primordialmente, lo más frecuente que encuentro, pues, alguna alteración donde puedo tener un bloqueo como tal, un bloqueo articular en el cual las superficies están discongruentes, no están deslizando de manera adecuada, o bien una situación de una retracción capsular, ¿no? En la cual la cápsula como tal, que vamos a imaginar que es un plastiquito de este con el cual luego cubrimos la fruta, que es muy elástico, pero se adhiere, ¿no? No es una burbuja perfecta, sino que está adherida a las superficies. Es muy flexible, es muy elástica, me permite que las superficies se deslicen, se muevan entre ellas, suele tener pliegues, suele modificar su capacidad de recibir o contener líquido sinovial dependiendo la posición articular, etcétera, muchas consideraciones ahí, pero bueno, que debe moverse, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una retracción capsular, impide que las superficies articulares tengan una buena artrocinemática, un buen movimiento, por tanto, y bueno, vienen las disfunciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es diferenciar e identificar cuál es el origen de esta alteración, si es una alteración o un patrón capsular, si es un patrón de tipo contráctil, y a partir de ahí podré ser mucho más específico en mis diagnósticos.